Olis ángeles llover contando storytimes de mis hermosas seguidoras. Esto me pasó cuando yo era una niña. Mi mamá me tarareaba una hermosa canción de cuna que me tranquilizaba 30 años después. Cuando yo tuve a mi primer hijo se me ocurrió cantarle la misma música. Un día yo salgo de mi cuarto y mi mamá me dice algo que me dijo con la piel de gallina: qué hermosa música, ¿dónde la aprendiste? Desde ese momento supe que no era mi mamá la que me cantaba esa música. Juegos prohibidos por Dios. Parte 3. Antes de comenzar, si vas a jugar esto, es bajo de tu seguridad y yo no me hago encargo de lo que te pase. Comenzamos la ducha del diablo antes de empezar. También quiero aclarar que este juego no es peligroso, pero tampoco se lo recomiendo a nadie para empezar. Tendrás que cerrar todas las puertas de tu casa y tener en cuenta de que tiene que estar completamente solo. Seguido de eso, apaga todas las luces a excepción la del baño. Tendrás que dejar agua suficiente como para que se bañe una persona. Lo que sigue será tener 3 llaves, una de la entrada principal y las otras 2 de cualquier sitio de la casa. Al tener todo esto, deberás decir Luifer 7 veces y rápidamente esconderte, ya que la entidad que invoca comenzará a moverse por toda la casa, hasta llegar al baño, a lo que después de que esté entre el baño, deberás ir a buscar las 3 llaves, ya que la entidad las ha escondido y deberás darte prisa, porque el tiempo es limitado hasta que este ente deje de supuestamente bañarse, ya que incluso si te acercas, escucharás como una persona se estuviese bañándose. Al encontrar las 3 llaves, tendrás que dejarlas al frente de la puerta del baño y de nuevo esconderte. La entidad volverá a salir del baño dejándote un regalo por jugar con él. Y bueno, ya sabes lo que vas a hacer Ojade si lo juegas, pero no sé, los recomiendo. Tampoco lo he jugado, pero les digo, ya que no es bueno. Gracias por el apoyo, hijos de su mamita linda, carita bonita. Varios adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera, pero pasó una hora y otra más sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también debajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. Esta es una de las leyendas más conocidas en Venezuela. Cuenta la historia de un hombre con una bolsa que lleva los huesos de su padre, y este acecha las noches para atraer a sus víctimas. Se dice que su silbido se escucha a kilómetros de distancia y que aquellos que lo escuchan cerca están condenados a morir o a sufrir desgracias. Número 4. El hombre del sombrero. Esta leyenda narra la presencia de un misterioso hombre, vestido con un largo abrigo y un sombrero de ala ancha que merodea por los cementerios durante la noche. Número 3. El ánima de Tacarigua. En el estado Miranda, se cuenta la historia de una mujer llamada la Mocuana, quien después de su muerte, se convirtió en un espíritu maligno que vaga por las noches, especialmente cerca del río Tacarigua. Se dice que aparece como una mujer hermosa para atraer a los hombres, y luego los lleva a un destino oscuro. Número 2. El tío del saco. Esta leyenda se centra en un hombre oscuro que vaga por los caminos solitarios, cargando un saco en el que dice llevar a los niños traviesos. Se cuenta que si los niños no se portan bien, el tío del saco vendrá por ellos en la noche y los meterá en su saco para nunca más volver. Número 1. El cadejo. Esta es una criatura de la mitología centroamericana, que también tiene versiones en Venezuela. Se dice que es una especie de perro demoníaco, con 2 formas, una blanca, que protege a los viajeros de las malas influencias, y una negra, que los ataca y los lleva a la perdición. Se le considera un presagio de malas noticias o tragedias, especialmente si se le ve en las noches oscuras. La leyenda de la hija de Satán. Jolly Hargans nació en una familia cristiana en Nueva Inglaterra, una región al noreste de Estados Unidos, en 1884. Tuvo una niñez muy buena, pero en el año 1890, cuando ella apenas tenía 6 años, fue cuando sorprendió a sus padres diciendo que era la hija de Satanás. A partir de ese momento se despertaba todas las noches a las 3 de la mañana y se quedaba sonriendo sola a la oscuridad de su habitación. Cuando cumplió 12 años, prendió fuego a su casa con sus propias manos. Dijo que esto lo hizo para cumplir la petición de su maestro. Sus padres de inmediato se mudaron de ciudad y se trasladaron a Providence, en Rhode Island. Una tarde del año 1998,
Antes de cumplir los 15 años, sus padres la encontraron sentada y sonriendo en su habitación. Sus ojos habían sido por un buitre, el cual se encontraba posado a su lado. Este se los estaba comiendo. A pesar de su condición, Jolie todavía emitía palabras de su boca, que sus padres llegaron a escuchar. Estaba hablando en un latín perfecto. La traducción en español sería: quiero ir contigo, demonio, quiero ir contigo, Satanás. La leyenda dice que antes de pasar al otro mundo, maldijo su historia. Así que no te olvides de compartir este video, o de lo contrario, a tu primera arroba se le aparecerá. Imagínense que, bueno, saben que mejor no se imaginen nada, porque este caso se pone más raro mientras más lo están escuchando, y créanme, este es uno de los casos más extraños y difíciles de explicar que he escuchado, y vaya que he escuchado casos. Les recomiendo que pongan bastante atención porque me parece que no se va ningún detalle y aún así no se puede explicar, así que ahí les va. Voy a tener que leer algunos nombres porque están medio difíciles, ya que esto ocurrió en 1994 en Brasil, exactamente en el sitio Vale do Entardecer, situado en la ciudad de Pedro de Toledo, en Sao Paulo. Bueno, en ese lugar había un señor que era dueño como de toda esta granja y demás. Él se dedicaba como a hacer aguardiente artesanal y para esto contrató a otro señor llamado José Marlone de Souza, de 30 años, como para que estuviera aquí asistiendo a los animales que tenían su granja, a cuidar la propiedad y demás, y lo dejaba vivir aquí en una casa que tenía. Entonces, este señor, el propietario, había salido unos días de la ciudad para vender su producto y en esos días que él estuvo fuera, había llovido bastante fuerte. Entonces, él llega a su propiedad y nota que está todo descuidado. Los animales no tenían comida, se veía como, pues sí, que alguien no había estado ahí desde hace bastantes días. Lo cual se le hace raro porque pues para eso había contratado a un trabajador y él lo primero que pensó fue, pues ya se fue el trabajador. Entonces lo que hace es acercarse pues a la casita donde se estaba quedando José. Pero cuando se va acercando nota la primera cosa bastante extraña, y es que había una gallina con sus pollitos totalmente quemados, es decir, chamuscados, carbonizados, como le quieran decir. Totalmente. Toda la gallina estaba deshecha, igual los pollitos. El señor ve esto, se impacta del estado de cómo estaban estos animales y llega a la puerta de la casa. Toca y pues no abre nadie. Y después llama por su nombre a José y tampoco contesta. Entonces aquí supo que algo andaba mal. Trata de abrir la puerta, pero se da cuenta que estaba con seguro por dentro. Es decir, que en teoría José tendría que estar adentro. Decide asomarse por la ventana y lo que ve lo impacta muchísimo, ya que el cuerpo de José estaba ahí tirado en medio de la casa, pero estaba totalmente ennegrecido. Les digo, como si estuviera carbonizado totalmente, y desde la ventana podía ver que tenía unas quemaduras bastante graves. Inmediatamente este hombre llama a la policía, los policías llegan y ellos son los que abren la puerta de esta casa, y es que entran a ver realmente lo que le había pasado a este señor. El estado del cuerpo era bastante impactante y aquí es donde las cosas empiezan a poner muy raras. Ya que sí, José pues ya no tenía vida, evidentemente. Estas quemaduras pues lo habían consumido en vida, se podría decir. Pero eso no era lo más raro, sino que su piel estaba como cristalizada y además tenía como un polvo blanco alrededor de todo su cuerpo. Pero bien acaba la cosa, porque su ropa, es decir, su playera, su short e incluso su ropa interior estaba intacta. Aún tenía como el color original de la ropa. Pero les digo, su cuerpo estaba tan mal que se le había destruido la nariz y parte pues de la boca, los labios. Pero eso no era lo más raro. Recuerden que su ropa todavía estaba intacta, menos por una prenda. Su playera tenía esto. Se notaba que había sido marcado como una quemadura, pero lo raro era que el fuego no se había extendido, y lo raro era que lo tenía justo en el centro de su playera, perfectamente marcado. ¿Cómo? ¿Cómo es que la ropa no se había quemado y cómo es que le había aparecido esto en medio? Extrañamente, su cabello no se había quemado, pero ya no lo tenía en la cabeza, sino que estaba alrededor de él, pero les digo, sin quemar. Su pelo intacto, solamente como que se había caído de su cabeza. Todo.
Mientras seguían investigando la casa, se dieron cuenta que ahí adentro había otra gallina en el mismo estado que la gallina que estaba afuera, es decir, quemada, y también tenía como este polvito blanco alrededor de todo su cuerpo, igual que José. Mientras había tanta gente ahí, salieron los dos perros del propietario y se dieron cuenta del estado en el que estaban, porque los dos estaban severamente lesionados. Uno tenía su patita delantera como si se lo hubieran derretido. Era así como lo describieron, se le derritió la pata, y el otro tenía unas heridas tan fuertes que incluso se le veían sus órganos. Al ver el estado de sus perros, este señor decide checar sus otros animales y se da cuenta que un establo que estaba exactamente a 55 metros de donde estaba esta casa, había otros animales igual, carbonizados. 3 de sus terneros estaban en el mismo estado y la policía cree que ellos también tenían como este polvito blanco alrededor, pero con tanta lluvia pues ya se había como barrido. Pero ojo que esos no eran todos sus animales, unos sí estaban así y otros estaban en perfecto estado. Sí, hambrientos tal vez, pero no les había pasado nada y algunos estaban en el mismo lugar que los terneros y que los perros. O sea, como a unos sí y a otros no. También notaron que casi al lado del cuerpo había una botella de agua que aparentemente José había estado tomando, pero a pesar de que el agua se veía limpia, olía terrible, como si se hubiera podrido, y esto, según los policías, pasaba después de que el agua había estado ahí meses, no un par de días. Entonces parecía que lo que sea que le hubiera pasado a José y a los animales era lo mismo que había hecho que el agua se pudriera tan rápido. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué? Otro detalle bastante importante es que el cuerpo de José ya tenía un par de días así, y a pesar de esto no tenía ningún olor a putrefacción. Y al no tener ninguna explicación es cuando empiezan las teorías, porque tanto el propietario de todo y algunos policías y parte del vecindario pensaban que realmente lo que le había pasado a José era que había sido alcanzado por un rayo. Ellos decían que probablemente José se encontraba en aquel establo con los terneros y por eso explicaría por qué los terneros acabaron igual, pero no tiene sentido que si hubiera recibido esa descarga eléctrica tan fuerte, pudiera haber recorrido 55 metros, meterse a su casa, cerrar la puerta y todo lo demás. Otros decían, no, el rayo no le dio allá en el granero, sino que le dio en su casa. Pero en la casa no había ninguna señal de que eso hubiera pasado. El techo estaba intacto, incluso tenía tejas el techo y no estaba ninguna rota. No sé si han visto cómo queda la piel de las personas que sí son alcanzadas por un rayo. Bueno, nada de estas características tenía José, y además para acabar en el estado en el que estaba, tendría que haber estado expuesto a este rayo por mucho más tiempo de lo que duran los rayos. Por ningún lado esta teoría tenía sentido. Esta teoría realmente es que no convenció a muchas personas, sobre todo a las autoridades, así que pusieron que José había fallecido de causas indeterminadas. Se llevaron la botella del agua para investigarla y por más que le hicieron análisis y demás, no salió que tuviera nada. Y recuerdan cómo es que los cuerpos tenían como un polvito blanco alrededor. Desafortunadamente en este caso también hubo una mala investigación porque tantas personas entrando y saliendo como que mancharon toda pues la escena y no se llevaron ese polvito para investigarlo. Más y más personas querían involucrarse en la investigación de este caso y llegaron otras personas que dijeron lo que le pasó a José fue que fue una víctima de la combustión espontánea humana, pero tampoco tenía las características de las personas a las que de repente pues les prende fuego en el cuerpo. Ya que sí, para esos años ya se tenía registro de varios casos así, pero en la combustión espontánea, hagan de cuenta que se consume todo el cuerpo menos las extremidades, incluida la ropa y todo lo que esté alrededor, y en esta ocasión no. Recuerden que no había estado quemado nada más, ni siquiera la ropa, entonces tampoco tenía sentido. Además, pónganle ustedes que sí fue. ¿Cómo explican lo que le pasó a los demás animales? Que de hecho el dueño trató de atender a sus perros y por más que le hizo la lucha, los dos perros fallecieron a los pocos días. Otra teoría, que es la que más me resuena en la cabeza a mí, es que tal vez algunas ondas llegaron a donde estaba José y los animales. Les voy a leer esta parte porque está científico y yo no soy científica, pero aquí dice que tal vez estas microondas pudieron traspasar las paredes, darle a José, a los animales, quemar su piel y no quemar su ropa, porque estas microondas solo queman células vivas, a diferencia del tejido de la ropa, y eso también explicaría la muerte de los demás animales presentes y también lo del agua.
y pues eso causaba su mal olor. Pero la pregunta es, ¿qué tendría tal poder de hacer todo esto? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué una persona en medio de una granja y los demás animales? ¿Y cómo explican el triángulo en la ropa? O sea, como que algunas encajan, pero no totalmente, no explica todo. Y después llegaron las personas de los ovnis, los ufólogos dijeron esto fue un contacto con extraterrestres que tal vez salió mal. Para estas personas, José se había levantado temprano, había ido a atender a los animales y ellos fueron los que sufrieron esto primero, ya que después de que se hicieron estudios, se dieron cuenta que los animales habían fallecido antes que José. Entonces, probablemente, José vio el estado de los animales, salió y al no poder explicar qué les había pasado, regresó asustado a su casa, cerró la puerta y aquí es donde ocurrió todo. La teoría completa dice: él, estando en su casa, vio un gran destello que entraba por algún lado, lo golpeó en el pecho, eso explicaría pues el triángulo de su camiseta, derribándolo al suelo y durando unos cuantos minutos ahí. Y con este rayo, pues encima de su cuerpo, esto explicaría el por qué tenía esas quemaduras tan fuertes y esto fue tan grande que se extendió y le dio a una gallina que tenía ahí, pues les digo, en su casa, la que estaba afuera y a los animales que estaban más cerca, que eran estos 3 terneros. Además de a los 2 perros, porque los demás animales no estaban como sueltos y los perros sí, entonces probablemente los perros sí pudieron huir un poco cuando recién pues los lastimaron y los demás no. Porque ustedes pensarán, bueno, esta teoría de los ovnis y demás a lo mejor está bastante fantasiosa, pero hay otro detallito ahí. Porque resulta que en los meses de febrero, que es cuando pasó esto, en marzo y abril, se reportaron bastantes avistamientos de ovnis en ese lugar. Y algunos de estos avistamientos fueron tan graves, vamos a ponerlo así, que se convirtieron en casos policiales y salieron en muchísimos periódicos. Entonces, de que algo sí estaba pasando, sí. ¿Pero qué? ¿Quién sabe? ¿Y qué le pasó a José? No se sabe. ¿Cómo le pasó? Menos se sabe. Por último, aquí les dejo el informe policial que se hizo. Obviamente no le entiendo nada porque pues no hablo este idioma, pero esto fue, aquí dice, del 94... firma y pues demás. Básicamente están explicando lo que les acabo de decir, pero de forma oficial. Si ustedes quieren buscar información respecto a este caso, si lo buscan en español, la verdad es que hay muy poco. Yo lo tuve que traducir todo del portugués, pero es un caso en el que, les digo, no hay explicación. Ya pasaron pues bastantes años y no tenemos pistas, y es que vean todos los hechos y cómo sí todo está muy raro. Puede que una cosa encaje con la otra, pero nunca encajan totalmente como para decir, ah, sí, probablemente esto es lo que sí le pasó. No. Se involucraron muchísimas personas, investigadores de todo tipo, y por más que buscaron, no hay una respuesta. Por eso les dije, este caso para mí es uno de los más raros, y ya les he contado varios raros, pero este yo creo que sí se gana el premio. Así que, bueno, díganme ustedes, ¿en qué teoría creen más de lo que le ocurrió? ¿Los ovnis, combustión espontánea, un rayo o si tienen otra más? Les digo, yo podría decir que la más razonable para mí sería la de las microondas que entraron, pero sí que es capaz de hacer eso, porque ya no ha vuelto a pasar. Así que, bueno, pues díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Por cierto, si